Llevo 3 años y medio con mi podcast y apenas unos pocos cientos de personas me escuchan. Apenas llego a los mil y pocos seguidores. Y aquí sigo, 3 años y medio después con mi podcast. ¿Realmente merece la pena tener un podcast hoy en día? Con tanta competencia que levantas una piedra y sale un podcast. Hoy vamos a hablar de esto en Historia de Emprendedores. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Quien te habla es Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza, en un episodio cercano al 200, que yo quería que el 200 fuera especial, pero reflexionando digo, cónchale, si es que todos los episodios son especiales, porque cuando no traigo a súper referentes a contarnos la verdad, su verdad de montar negocios, te cuento yo la mía. Es decir, cada episodio tiene 1000 matices de los que aprender, pero hoy quería que fuera un episodio especial. No estamos en el 200, pero estamos cerquita. Y es que si me estás viendo en vídeo, si estás viendo este episodio en vídeo, observarás que detrás mía no estoy en un plató convencional de podcast. De hecho, estoy en un espacio para la gente de audio solo. Es un espacio que está completamente en reformas, que de hecho hay ratas. Es decir, te invito a verme por YouTube, por si de casualidad ves por detrás mía algo, que me lo pongas en comentarios y me avises, porque le tengo un pánico tremendo. Y es que te voy a contar qué ocurre con este podcast, cuáles van a seguir los siguientes pasos y cómo es que yo, después de 3 años y medio, con apenas unos poquitos cientos de escuchas, he conseguido sacarle rentabilidad, cómo he conseguido sacarle provecho a este formato del que estoy completamente enamorado. Fíjate, yo inicié este podcast hace ya 3 años y medio, cuando en una crisis existencial, después de haber montado varios negocios, dije, ¿por qué narices cada negocio que monto voy dando tumbos? Salto de este a otro, y salto de este modelo al siguiente, y de este modelo al siguiente. Y es que realmente no estaba trabajando en algo que estuviera alineado conmigo. Cuando me di cuenta que era lo que realmente me gustaba, dónde era mi área de especialidad, dónde podía aportar mucho más valor, empecé a trabajar en algo que se llamaba Empiésalo, y que era una marca en la que yo quería aportar valor a los emprendedores y a los empresarios. Eso ha tenido diferentes formas, diferentes formatos. Perdóname si me muevo, que es que estoy en una escalera apoyado y me duele el culo. Esos formatos en los que ha ido pivotando Empiésalo siempre han tenido un denominador común. Desde el minuto uno yo sabía que tenía que aprovechar las redes sociales para llegar a más personas. Y como yo era un chaval que por aquel entonces tenía 21 años, ya estoy a punto de cumplir los 25, madre mía, me estoy quedando calvo ya, esto va para atrás todo, en fin. Pues cuando tenía 21 años yo decía, ¿quién coño soy yo para estar aportándole nada a nadie que tenga un negocio? Es decir, vale, sí, he hecho mis pinitos, he hecho esto, he hecho aquello, pero no he llegado a consolidar un negocio como tal. Entonces, ¿cómo narices puede ayudar a alguien? Y en ese darle vueltas a la cabeza, identifiqué que había algo que sí que podía aportar. Y era mi tiempo, mis recursos, mis contactos o los contactos que fuera haciendo con el tiempo. Y pues de ahí surge el podcast Historia de Emprendedores, porque ya que yo no podía aportar nada, voy a traer a gente que tenga negocios en marcha y que sean ellos quienes aporten valor. Pues 3 años y medio después sigo aquí y te voy a explicar las 3 formas que he tenido de sacarle rentabilidad a este podcast. Pues si tú te estás planteando crear tu propio podcast, que también lo puedas hacer. Pues fíjate, la primera forma y la más obvia de sacar rentabilidad de tener un podcast son los contactos. Como yo me dedico a hacer entrevistas, cada vez atraigo a referentes más potentes, con unas agendas de contactos también mucho más potentes, con lo cual voy creando una red, voy tejiendo una red en mi entorno que me potencia un montón, que cada vez me permite estar en escenarios distintos a los que podría haber estado si no hubiese tenido un podcast. Aparte de estas oportunidades que surgen por los contactos, desde luego yo te invito a que si vas a crear un podcast, que lo hagas en un formato que a ti te haga crecer, que a ti te enriquezca. Porque otra de las formas que he tenido yo de rentabilizar mi podcast es precisamente porque la gente a la que traigo es gente que a mí me inspira, gente que a mí me resulta interesante, gente a la que yo quiero sacarle toda la información posible y te la traigo a ti, pero desde luego también me la quedo yo. Esa es la segunda forma de sacarle rentabilidad. Tercera forma de sacarle rentabilidad, pues precisamente porque el tener un podcast durante tanto tiempo y tanta constancia me permite posicionarme como un referente de podcast, con lo cual puedo ofrecer formaciones de podcast. Y precisamente próximamente voy a sacar una membresía en la que una de las cosas que más fallan en los podcasts es la constancia. Que publicas 3 episodios, de hecho creo que es 1 de cada 10 podcasts dura más de, o 2 de cada 10, dura más de 10 episodios. Es decir, 10 episodios, 10 semanas, no eres capaz ni de estar 10 semanas grabándote un podcast. Pues la mayoría de personas no. Con lo cual estoy creando una membresía
para que esa constancia, esa disciplina, ese compromiso, no lo adquieras tú solo, porque muchas veces nosotros solos en nuestra casa con nuestro negocio o en nuestra empresa con nuestro negocio nos vemos frustrados, sino para que lo hagamos en equipo, para que creemos una piña, que entre todos nos vayamos apoyando y en esos días más flojos que no nos apetezca grabar, que nos apoyemos en el compañero, que entre todos vayamos sumando para que haya más podcasts allá afuera, porque seguro que tú que me estás escuchando tienes dentro un valor incalculable que compartir con el mundo. Pues esa es una de las formas de monetización. Próximamente voy a sacar una formación específica de podcast, pero es que no es la primera vez que la hago. Ya he hecho esta formación con otras academias, con escuelas de negocio, con otras escuelas para emprendedores, con otras academias profesionales, con las cámaras de comercio, con fundaciones universitarias. Es decir, he vendido mi formación de podcast y es otra forma de sacarle rentabilidad. Cuando tú te especializas en un formato, tienes ahí una puerta que se te abre para sacarle provecho. Tercera forma de monetizarla es esa. Cuarta forma de monetizarla. Contactos, conocimiento. Siempre lo digo, tengo una consultoría gratis con las personas que invito y es súper enriquecedor. Formaciones específicas de ese podcast. Y tercero, bueno, voy a ponerte aquí 5 formas de ganar dinero con el podcast. Cuarto, perdón. La cuarta es, pues, a través de la autoridad que me otorga el traer a invitados o el yo posicionarme como un experto en un tema. Cuando yo hablo, aquí cuando estoy hablando contigo, hoy me estoy posicionando como experto en podcast, pero cuando hablo sobre negocios, cuando cuento mis verdades, tú conectas conmigo y eso me hace ser más referente o que tú me tengas en más estima, que tú me conozcas, que generes cierta confianza conmigo y eso me permite vender directamente mis servicios. Pero bueno, la autoridad es algo que cuesta pasta, algo que cuesta dinero porque tú puedes pagar para estar en medios de comunicación, que es algo que también te posiciona. Tú puedes pagar por sacar un libro, que también es algo que te posiciona. Tú puedes pagar por estar en un escenario, que también es algo que te posiciona. Tú puedes pagar por un montón de cosas que te posicionen como autoridad. Entonces, esa inversión en marketing yo la estoy haciendo aquí. Y yo le estoy sacando una rentabilidad porque cada vez me resulta más sencillo vender, cada vez me resulta más fácil. No solo porque yo me posiciono al hablar de un tema, sino porque esas personas, esos referentes que yo voy trayendo, por una cosa que se llama efecto halo, me otorgan esa autoridad, esa confianza, ese prestigio que tú le das a ellos, pues ellos por estar a mi lado ya me lo están entregando a mí. Esa es la cuarta forma de monetizar, ¿no? Con este posicionamiento de marca que estoy consiguiendo para mi marca personal y para Empiézalo como negocio, como escuela de negocios. Quinta forma de sacarle rentabilidad, pues obviamente los clientes directos que vienen. Tú me estás conociendo por este podcast o no me estás conociendo, pero de pronto por aquí me llegas a mí por otra persona y anda, que este tío tiene un podcast. Ah, pues genera una conexión con este tío. Ah, pues lo conozco más de cerca. Ah, pues veo lo sincero que es. Lo conozco en un evento presencial y, concha, si resulta que es la misma persona que está en redes, pues eso me trae venta. Eso me facilita mucho el vender. No solo la autoridad, sino también esa conexión, esa confianza, esa cercanía que te otorga el podcast y esa visibilidad que te entrega. 5 formas de ganar dinero con el podcast, pero esto no es lo único, porque es que, o sea, tener un podcast, hoy, por lo que decía al principio, ¿no? Parece que levantas una piedra y sale un podcast. Pero, ¿cómo diferenciarte realmente? Es sencillo, es simple más que sencillo, es simple. Pero muchas veces nos complicamos la cabeza y es que resulta que la única forma que tienes de diferenciarte con un podcast cuando levantas una piedra y sale 500 es con la temática, con el tono de comunicación, con el contexto en el que lo grabas, pero sobre todo, contigo. Tú eres la forma de diferenciar tu podcast. La forma en que tú comunicas, la forma en que tú haces las cosas, esa es tu mayor diferenciación para tu podcast, para tu negocio y para todo lo que hagas. Entonces, conócete, descúbrete, como dice María Martínez, que es una experta en que te conozcas a ti mismo, a ti misma para transmitirlo a las personas a través de tu imagen personal. Pues conócete, descúbrete y a partir de ahí empieza a comunicar. Empieza a comunicar con tu podcast, empieza a comunicar en escenarios, con lo que te dé la gana. Pero comunica desde quien tú realmente eres. Y para comunicar desde quien tú realmente eres, primero te tienes que conocer. Ok, dicho todo esto, ¿qué va a pasar con mi podcast? Después de 3 años, sacándole rentabilidad a estas 5 formas diferentes, voy a seguir con mi podcast. Es que además lo llevo haciendo por Zoom, por videollamadas, un montón de tiempo. Y precisamente para eso estoy en este espacio. Que no sé, de hecho acabo de escuchar un ruido por detrás. Espero que no haya una rata porque me cago vivo. Déjame mirar. No, no hay. Pues me acabo de comprar este espacio hace 6 meses y empezamos la reforma hace una semana para pasar mi podcast del online al presencial, para por fin poder tener a los invitados cerca, darles la mano, generar un contexto mucho más enriquecedor, que con esto le voy a sacar mucho más provecho, porque, por un lado, se generan vínculos más potentes con esas personas a las que invito a mi podcast. Esos contactos que te decía antes que me abren muchas oportunidades,
pues el tenerlos presencialmente, el poder invitarles a una cerveza, a un vaso de agua o a un té, me va a otorgar un montón de confianza, o sea, una confianza mayor con estas personas. Que ya online se genera bastante, pero en presencial siempre suma puntos. Segundo, vamos a subir un montón la calidad del contenido, porque ya no solo estaremos con un plano, ya no solo estaremos con una pantallita de Zoom, sino que vamos a tener, mi idea es intentar tener 3 planos mínimo, o sea, mínimo 2, pero lo óptimo sería tener 3 planos en presencial para mucho más contenido en redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que, como siempre, este contenido tiene que generar un interés en las personas que están allá al otro lado. Y precisamente por eso, a gente con la que yo me he formado, los primeros 1.000 euros que tenía, que ahorré en mi vida, trabajando por cuenta ajena, los invertí en una formación con uno de los referentes que van a venir próximamente. Vamos a hablar con una persona que ha vendido empresas a fondos de inversión enormes en Estados Unidos. Vamos a hablar con un montón de gente interesante. Estoy intentando traer a gente un poquito más diferente, a las primeras mujeres, las primeras socias que montaron locales de intercambio de parejas en Madrid. Quiero hablar también con alguien de algunos temas un poquito más tabú para ver qué interés nos resuena esto. Por ejemplo, temas como la prostitución, temas como la tauromaquia, temas como la lotería, ya hablamos de ello, pero quiero grabar otro episodio con Joaquín Monroy, pero en presencial. En fin, un montón de temas, con un montón de referentes, con un montón de gente, que no podría ser de otra manera si no fuera porque tú estás ahí al otro lado, escuchándome, compartiendo este ratito. Así que te invito a que, por favor, seas generoso, seas generosa. Estoy invirtiendo un montón de pasta en este espacio para que mi podcast y mi escuela de negocios, obviamente, pero mi podcast principalmente, suba de nivel. Y para que suba de nivel también necesito tu ayuda, para poder cada vez traer a referentes más interesantes y que ellos digan, conchales, pedazo de audiencia tiene el chavalito este. Voy a charlar con él porque me es más útil que simplemente hablar contigo. Porque, o sea, yo lo vendo como, por favor, ayúdame, vamos a compartir con la comunidad, tal. Pero si tengo una comunidad mucho más grande, obviamente, ¿qué crees que ocurrirá? Cada vez vendrá más referente. Cada vez podríamos tener acceso a personas más selectas. Así que está en tu mano. Sé generoso, sé generosa. Coge este podcast si te ha sido de utilidad y envíaselo a alguien que se esté planteando también tener un podcast. Alguien que tenga un negocio y que pueda aprovechar el contenido en redes sociales, para sea en formato podcast o sea en el formato que sea, para crecer su autoridad, para vender más, para crecer. Te espero tu ayuda. Yo estoy apostando por Historia de Emprendedores. ¿Y tú? Nos vemos el lunes que viene con otro episodio. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.